Bueno, ahora sí. Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Un gusto nuevamente aquí desde Punto Seguido, una institución que hemos fundado hace ya muchos años, allí por el 2004, junto con Daniel Korinfeld y Daniel Levy, y que desde ese momento venimos promoviendo distintos tipos de espacios de formación en lo que hemos denominado el amplio campo de problemáticas en la intersección entre salud y educación. Podemos decir salud, salud mental y educación. Y de hecho, este curso de orientación vocacional lo ubicamos justamente dentro de las temáticas y problemáticas de estas intersecciones, ¿no? En el sentido de que lo vocacional no es estrictamente algo de la salud mental ni algo de la educación, sino que bascula entre ambos mundos. También podríamos decir entre el mundo del trabajo, ¿no? Eh, lo que podríamos denominar también eh, el contexto social de época, ¿eh? Digamos. Eh, es pensar en clave de una problemática subjetiva en clave de contexto de época, en el sentido de, bueno, que las cosas que hacemos en la vida y también las formas de disfrutar la vida, de padecer la vida, de las formas de gozar la vida, tienen que ver con aspectos que hacen a la condición humana en términos de estructura, pero también a los formatos particulares que la época genera como condición particular, digamos, ¿no? En el sentido de que vivimos la vida en clave de lo que cada contexto histórico nos permite, en los que nos habilita, pero también en los que nos condiciona y nos limita, digamos. En este sentido, este curso pretende pensar estas problemáticas que denominamos vocacionales, casi por recuperar una expresión heredada que hoy habría que preguntarnos si nos interesa reforzarla, si nos interesa como este, sí, reforzarla sería la palabra, ¿no? En el sentido de sostenerla, o si nos proponemos destituirla como categoría en el sentido de no nos interesa hablar más de cuestiones vocacionales, ¿no? Bueno, ya vamos a ver a lo largo de esta experiencia que nosotros elegimos un camino que es el camino que ya fue anunciado, que lo han escuchado, que lo han leído, el camino de recuperar el paradigma crítico en el campo de las ciencias sociales y apropiarnos de ese paradigma crítico para pensar estas problemáticas específicas. En este sentido, también elegimos un camino, si se quiere, estratégico, que es respetar algo de lo heredado, en este sentido, hablar de orientación vocacional es hablar de una práctica que tiene más de 100 años. Y uno podría decir, ¿podríamos seguir hablando de orientación vocacional habiendo pasado ya más de un siglo? La respuesta es sí, podemos seguir hablando. De hecho,
estamos dando un curso de orientación vocacional. Entonces la respuesta es sí, pero también la respuesta podría ser no, en el sentido de no vamos a seguir repitiendo lo mismo que apareció en el momento fundacional de esta práctica. Uno podría decir entonces, tantas cosas han cambiado a lo largo de un siglo, por lo tanto, la orientación vocacional debería también cambiar. O dicho de otro modo, las demandas sociales que dan origen a las prácticas sociales, porque digamos, la orientación vocacional es un invento del devenir de la vida social. No en todo momento de la historia de la humanidad las problemáticas vocacionales tenían una entidad. Aparece en algún momento de la historia. Y esas problemáticas demandan respuestas de algún sector de, de las prácticas de la psicología, de la educación, de la pedagogía. Una respuesta técnica, digamos, a esas problemáticas. Bueno, digamos que los orígenes fue bien técnica la respuesta, ¿no? Casi, digamos, una respuesta de una demanda para que un sujeto encuentre su lugar en la vida social. ¿Mm? The right man in the right place, ¿no? Habrán escuchado alguna vez ese aforismo. Ese aforismo ya presupone cierta expectativa, ¿no? De decir, che, eh, hay que esperar que alguien esté en el lugar que le corresponde. O dicho de otra manera, cada uno tiene un lugar de alguna manera que lo está esperando y lo que hay que saber es cuál es ese lugar para cada quien, ¿no? Entonces, eh, el hombre justo en el lugar correcto, ¿no? Fíjense, el hombre. Uno podría decir, sí, forma parte de lo que en la literatura fue un genérico, ¿no? Se decía, se habla del hombre para hablar de nuestra especie, pero hoy podríamos decir, bueno, ponele, pero también se van colando otras cosas en esa expresión. Por eso es que, bueno, fuimos necesitando de revisar las formas del hablar, porque en el hablar no es un hablar despojado de ideales, de valores, muchas veces respondiendo a los valores dominantes de cada época, ¿no? Podemos decir hoy a lo que es el modelo patriarcal de la vida social, digamos. Entonces, no era ilógico que se dijera the right man y the right place, porque la problemática era una problemática de algún sector social y por ahí era una problemática más de varones que de mujeres. Bueno, todo eso forma parte de la herencia de la orientación vocacional. Una práctica bien anclada en el discurso psicológico cuyo objetivo era lograr que cada quien estuviera en el lugar que mejor le viniera al sujeto y a la sociedad, podríamos decir. Para lo cual, la pregunta podría ser, bueno, ¿qué podemos hacer para lograr ese ajuste de un sujeto
a un lugar determinado de la vida social. Y ahí aparecen distintas respuestas técnicas, básicamente de medición, para medir distintos aspectos que hacen a la condición humana. Cosas que ustedes bien saben, intereses, aptitudes, inteligencia, eh, preferencias. Y entonces aparece que esta práctica queda dominada por lo que podríamos llamar la psicotecnia, ¿no? Las respuestas que la psicología, a través del desarrollo de, de los test como modelo predominante y casi paradigmático, hasta el día de hoy, porque cualquiera de ustedes, si alguno ya trabaja en el tema, y alguno de ustedes, además de trabajar en el tema, trabaja en consultas de personas que se acercan en búsqueda de respuestas, digámoslo así. Después veremos qué hacemos nosotros cuando el otro busca respuesta, ¿no? Pero que el que acude a nosotros busca respuesta, no hay duda. Por supuesto que uno podría caer en la trampa de creer que tiene la respuesta. Bueno, el, el profesional amparado en una lógica psicotécnica cree tener las respuestas sostenido justamente en todas esas pruebas llamadas test que le permitiría tener un carácter predictivo a su práctica. Sería, si yo logro administrar todas esas pruebas y obtener todos esos resultados, seguramente se podrá darle una respuesta a ese sujeto que demanda saber qué hacer de su vida, digamos. Eh, bueno, digamos que eso que en su origen se planteó de ese modo, bueno, para muchos sigue siendo lo mismo. No ha variado, digamos. Eh, sí se ha sofisticado justamente, porque si algo se ha logrado en estos más de 100 años, es de refinar los instrumentos de medición, de evaluación, de diagnóstico, para tratar de dar ahí una respuesta posible a quien consulta. Digo, si ustedes tienen experiencia en esto, acordarán conmigo que muchas veces la pregunta viene, quiero que me hagan el test, o consulto por un test vocacional. Incluso a gente, en mi caso, que ya me conocen, que yo no administro pruebas, que no me dedico a eso. Así todo, la pregunta muchas veces es a través de esta palabra que hoy sigue teniendo tanta pregnancia, tanta valoración social, incluso a pesar de los cuestionamientos que puedan tener. Pero ahí hay una garantía de respuesta científica, digámoslo. ¿Mm? Bueno, uno podría decir, bueno, si pensamos que la cosa no pasa por ahí, no pasa por administrar pruebas, por evaluar, pasa por generar un espacio de conversación, de escucha, que permita alojar las problemáticas que cada quien tiene frente al elegir. Podríamos decir, bueno, ¿para qué hablar de orientación vocacional? Ya, podríamos pensarlo de otra manera. Nuestra respuesta es que no, no todavía, podríamos decir también, no todavía. Digo, todavía, incluso
para poder tensionar esos discursos diferentes, para poder poner en debate las formas distintas de pensar y de hacer orientación vocacional, es que nos mantenemos en este campo bajo este nombre, como una forma de decir, vamos a dar pelea acá, vamos, súbanse al ring, vamos a boxear, vamos a dar pelea. ¿Mm? Bueno, es así que nos vimos en la necesidad de tratar de revisar conceptualmente cuáles son los problemas sobre los que vamos a trabajar nosotros. Primero eso, a ver si logramos establecer algún cerco que delimite estos problemas respecto a otros. ¿Por qué? Porque eso le da una entidad justamente. Si no, nos diluimos en otras prácticas. Ahora, decir, acá hay una problemática definida que requiere ser conceptualizada, por un lado. Y por otro lado, hay una práctica que aborda estas problemáticas. Entonces yo separo lo que llamamos el campo de problemáticas y la intervención. Y ahí tenemos dos desafíos distintos. Cómo pensar las problemáticas, por un lado, y cómo pensar y encarar las intervenciones, por otro. Bueno, este curso tiene que ver con esto, con ambos desafíos, de cómo pensar este tipo de problemáticas humanas, problemáticas sociales, porque antes que nada son problemáticas sociales. Es decir, son problemáticas en tanto sujetos sociales que somos todos nosotros. Nada de esto pasaría si la sociedad estuviera estructurada de otra manera. O sea, estos problemas existen porque la sociedad está organizada de cierto modo. Formato que podríamos definir de manera muy rápida como sociedades capitalistas. Las sociedades capitalistas son el ordenamiento propio de la vida humana en esta etapa de la historia. Bueno, por supuesto que en el siglo XX el capitalismo tuvo en confrontación con otros modelos de organización social, como fueron los países socialistas, pero bueno, en esa disputa sabemos cómo terminó. Y de alguna manera, parte de los modos que asume el capitalismo en esta etapa tiene que ver con esa victoria respecto a otro modelo de sociedad que existía. En ese punto podemos decir que las formas de organizar la vida social producía un tipo de subjetividad determinada. Dicho de otra manera, el capitalismo industrial, el capitalismo donde la fábrica era el lugar prototípico de la producción y del desarrollo de riqueza, y el obrero industrial como el elemento característico del capitalismo industrial, bueno, producía también un tipo de modos de vivir la existencia, o sea, de modos de subjetividad. En ese capitalismo industrial, el trabajo ocupaba un lugar de centralidad. Es decir, no había, digo, si el capitalismo es un modelo social
cuyo motor es la producción de riqueza, no había posibilidad de producir riqueza si no era a través del trabajo humano. Entonces el trabajo tenía un lugar central en la maquinaria del capitalismo, lo cual permitía en todo caso también empoderar a ese sujeto trabajador. ¿Por qué lo empoderaba? Porque su existencia era necesaria para el objetivo de generar riqueza. Bueno, ese ordenamiento que nosotros lo vamos teorizando en el curso, abrevando en un autor francés que fue el que mejor, a nuestro modo humilde de entender, mejor conceptualizó esto, que es Robert Castel, en un libraco muy interesante de fin de los 90, eh, la metamorfosis de la cuestión social, crónicas del salariado. Él habla del salariado como ese formato de organización social de esa época. Y ese libro aparece justamente cuando se rompe la lógica del capitalismo industrial, lo cual produce una hecatombe importantísima en la vida social, porque a partir de ahí se produce una escalada muy grande de deterioro de la centralidad del trabajo y del trabajador como protagonista en esa reproducción de la maquinaria, allí donde para producir riqueza no era necesaria la presencia del trabajador ni del trabajo. Es decir, se podía hacer dinero con dinero. Ese es el origen del capitalismo financiero. A partir del capitalismo financiero, conocido como la etapa neoliberal del capitalismo, cambian las condiciones sociales y cambian la producción de subjetividad. Todo eso, que uno podría decir, che, vinimos a hacer un curso de orientación vocacional. Esperá que está por entrar Carolina. Vamos a hacer la entrada a Carolina. Vinimos a hacer un curso de orientación vocacional. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de lo necesario para poder pensar. Caro, buenas noches, buenas tardes, bienvenida. Todavía no nos presentamos, así que Hola, buenas noches. ya esté bien. Eh, No me anda la cámara, disculpen, por eso no está activada. bueno, eh, silenciate, Carolina, por fin. Sí. Eh, bueno, en todo caso, no es menor que comencemos este curso hablando de esto, porque desde ahí es que podemos empezar a pensar las problemáticas vocacionales, en el sentido de que no será posible pensarlas por fuera de la dimensión social de nuestra existencia. Y por ahí decimos, en las primeras clases del curso que como ustedes saben, tiene 12 clases y que de esas 12 clases, las primeras 5 son teóricas. De hecho, el curso se llama Teoría y Técnica, ¿no? A ver, un título muy básico, ¿no? Muy básico y podemos decir, qué poco marketinero ese título, Rascobán. Pero bueno, es esto de lo que vamos a hablar, de teoría y de técnica. Es decir, primero vamos a tratar de
teorizar sobre estas problemáticas, tratar de pensarlas. Y cuando digo pensarlas, es compartirlas también acá, ¿no? Es nutrirnos de algunas ideas para poder pensarlas colectivamente, ¿no? Es decir, bueno, acá tenemos un desafío que es dejar de repetir, animarnos cada uno de nosotros y nosotras a pensar. Yo me acuerdo, cuando empecé a trabajar en estos temas, que mi primer libro, eje, base, era el libro que escribió Rodolfo Bohoslavsky, por ahí alguno lo escuchó, Bohoslavsky, eh, Orientación vocacional, la estrategia clínica. Bueno, Rodolfo Bohoslavsky, como siempre digo, es un gran amigo mío al que nunca conocí. Falleció muy joven, eh, casi al principio de la dictadura militar. Él se había ido a vivir a Brasil. Eh, no tengo muy claro si exiliado político, pero bueno, en ese caso también los matices de cuánto había de persecución efectiva y cuánto de un escenario de vida poco atractivo, ¿no? Y siempre en riesgo. Eh, ¿Alguien tomó nota del nombre del libro? El libro se llama Orientación vocacional, la estrategia clínica. Pueden googlearlo, Rodolfo Bohoslavsky. Esa fue una pequeña Biblia de la orientación vocacional para aquellos que decíamos, no queremos trabajar desde una lógica psicotécnica, queremos tratar de hacer otra cosa. Bueno, el libro de Rodolfo es un libro cuyos fundamentos tienen que ver con el psicoanálisis de esa época, de fin de los 60, principio de los 70. Era el psicoanálisis kleiniano. Recién empezaba a aparecer en Buenos Aires los primeros psicoanalistas lacanianos, que como ustedes saben, Lacan viene a, bueno, a generar una especie de fractura en cierta linealidad y cierta desviación por ahí del psicoanálisis. Por eso, una de sus frases prototípicas de Jacques Lacan es volver a Freud, digamos, ¿no? Cuando dice volver a Freud, ¿por qué? Y porque consideraba que muchos psicoanalistas se habían alejado de Freud. Bueno, Rodolfo es un personaje que sintetiza esto, una reproducción de los discursos psicoanalíticos de época y una persona que empieza a estar afectada barra estimulada por los incipientes discursos del psicoanálisis lacaniano, de volver a Freud. Pero yo le quería contar que cuando empecé a estudiar orientación vocacional, leía el libro y trataba de, cuando empezaba a atender a las primeras personas, trataba de aplicar lo que leía y me pasaba que con lo que me enfrentaba, lo que había leído era interesante, pero no me permitía operar con la problemática con la que estaba escuchando de los sujetos que por ahí se enfrentaban a la situación de elección. Y ahí empecé cierto movimiento ambivalente, en el sentido de cierta fascinación por este personaje que abría el campo de la orientación vocacional de la mano del psicoanálisis, a pensar la cuestión del sujeto que elige, de la elección como conflicto, de dejarnos de
de medir y empecemos a escuchar, ¿no? Bueno, y la alegría para mí fue encontrarme con, eh, con la reedición de su libro en el año 74. Él escribe el libro en el 71, tenía 30 años el flaco cuando escribió el libro, ¿no? Un pibe joven, osado además, porque, bueno, viene como a pelearse con todo lo que hablaban de los test de personalidad, los test de interés, los test de esto, lo otro. Y el libro de alguna manera es una negociación, porque él sostiene algunas cosas, no es que, eh, de hecho lo llama, por ejemplo, el test de frases incompletas, que por ahí alguno de ustedes lo escuchó, ¿no? El test de RO, ¿no? Que por ahí también alguien lo escuchó. Todo eso está en el libro este de Rodolfo. Con lo cual, digamos, estaba en una especie de negociación, porque bueno, tampoco podía eh, llevarse puesto todo. En parte porque no tenía por ahí argumentos para eso, en parte porque no tenía espalda para lograrlo. Pero bueno, así va. Y en el año 74, en la reedición del libro, que lo tienen en la biblioteca, dicho sea de paso, estaba anunciado cuando difundíamos el curso, que este curso tiene, por ahí alguno de ustedes ya pudo entrar al campus, después vamos a hablar de todos los temas técnicos, está Janina que nos va a ayudar a organizarnos. Eh, en, en el, en el curso, cada clase tiene una parte de la clase está escrita, hay un audio que grabé de cada una de las clases. El audio de las clases es para facilitar, por si alguno, qué sé yo, quiere tomar la clase, digamos, mientras se va en el bondi al laburo, y bueno, qué sé yo, van escuchando la clase del curso, es una posibilidad. También leer siempre se puede seguir leyendo, es recomendable seguir leyendo en la vida. Eh, pero en cada clase también hay una biblioteca. La biblioteca tiene algunos textos que en general, bueno, retoman por ahí algún tema de la clase. En este caso, yo creo que en la clase uno está a la venta. Vos me dirás, Janina, si estoy acertado o no. Sí, está en la clase uno. Bien. Lo subimos por este lugar que tiene la venta, que es el tipo cuando hace la primera reedición del libro, dice, che, lo que yo pensaba hace 3 años atrás, y tiene que ver con esto que le estabas diciendo, él muy influenciado en el psicoanálisis kleiniano, y de pronto empieza a tomar contacto con las lecturas, con los seminarios de Lacan, y entonces se le empieza a armar, bueno, todo un revuelo. Eh, y entonces lo que dice es, che, yo podría haber escrito otro libro, o podría haberlo dejado tal cual como estaba este. Bueno, tomé una decisión que no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque dice, en algún punto muchas de las cosas que están escritas en ese libro, no sé si las sigo pensando igual, pero es interesante porque hablan de cómo yo pensaba las cosas en ese momento. Y quiero dejar testimonio, digamos, en que estén ahí. Pero a su vez necesito hacer algunos replanteos. Y entonces el tipo se hace una autocrítica muy severa a todo su libro. Entonces dice, véanlo, léanlo,
Pero después también lean esto, que es la autocrítica que yo hago. Y en parte la autocrítica, y por eso hablamos en este curso de esa adenda, de ese libro, porque de alguna manera yo creo que ahí se funda los cimientos del paradigma crítico en la orientación vocacional, que es lo que nosotros tratamos de promover y desarrollar. ¿Cuál es el planteo que hace ahí Rodolfo? Dicho sea de paso, muy, muy cerquita de esa adenda, o sea, ese agregado al libro, en el año 74, muy próximo al año siguiente, escribe una compilación con otros autores cuyo título es Lo vocacional, teoría, técnica e ideología. Bah, digamos, bastante potente como título. Primero, habla de lo vocacional. Y yo dije, venga acá esa idea. Esto me gusta. Esto puede ser ladrillos para ir construyendo otra cosa. Lo vocacional. Porque lo vocacional se estaría distanciando de qué? De la vocación. Lo vocacional no habla de la vocación, habla de otra cosa. Porque la vocación, si algo fuere, que hoy me permito dudar, y casi bajito decir, no existe. Discúlpenme, no es un fraude este curso, pero yo podría entre dudar y afirmar la vocación no existe. ¿En qué sentido la vocación no existe? En el sentido de pensar que efectivamente cada uno tiene una vocación. Y acá se junta con esto de los escenarios sociales, el capitalismo industrial, el capitalismo financiero, las formas de construir los recorridos de vida. Una cosa es ese sujeto que entró como cadete del Banco Provincia y 40 años después se fue jubilado como gerente del Banco Provincia, o sea, el tipo laburó 40 años en un mismo lugar y además en un recorrido lineal, progresivo y en crecimiento. Esa lógica de recorrer la vida, de construir una trayectoria en el campo del trabajo, es posible gracias a cierto escenario social. No es algo individual, no es un capricho de las personas. Por supuesto que las personas articulan con eso. Quiero decir, en ese mismo escenario social, no todos estaban 40 años en el mismo laburo. Obvio. Por eso decimos que lo vocacional tiene dimensiones sociales y dimensiones subjetivas. Es decir, hay una ensalada. Ensalada que la llamamos trama. Es una trama inextricable, decimos por ahí. O sea, una trama que no se puede desarmar. Son como las dos caras de la moneda. Uno puede decir, la moneda, ¿tiene cara o tiene seca? No, si es moneda, tiene cara y seca. No hay chance de que una moneda tenga solo cara o solo seca. Bueno, lo vocacional lo mismo. Lo vocacional tiene dimensión subjetiva y dimensión social. No tiene solo una de las dos. Pero podríamos decir
que lo subjetivo en algún sentido está anclado en lo social, por lo que decía recién. Podemos vivir subjetivamente las vidas que vivimos en función del momento histórico en el que vivimos. Es clarísimo eso. En la Edad Media se podía vivir como se vivía en la Edad Media. No se podía vivir en la Edad Media este, con la lógica de la subjetividad digital y las inteligencias artificiales. No, no es posible. Y las problemáticas que devienen de la vida digital, de la inteligencia artificial, son problemáticas de esta época. Somos sujetos de época. Y las problemáticas vocacionales no pueden ser pensadas si no es en esta trama donde lo social y lo subjetivo se va articulando de una manera singular. Entonces, estas formas de pensar lo vocacional en esta articulación, uno podría decir, dale, Sergio, es una obviedad lo que está diciendo. Sí, sí. Sin embargo, la gran mayoría de la gente que trabaja en estos temas, esa obviedad la desoye. Y trabaja como si la problemática vocacional tuviera que ver con la problemática del sujeto individual, recortado, aislado de la trama social en la que vive. Bueno, entonces nosotros decimos que esa obviedad hay que ponerla ahí en escena, hay que ponerla ahí en el centro del debate en este campo. Y es Rodolfo el que empieza a promover eh, estos temas de entrecruzamiento de variables que hacen a lo vocacional. Pero también se plantea ahí un tema que para mí fue fundamental, que es qué es la orientación vocacional. Porque si lo vocacional es un campo de problemáticas, ahora podríamos decir que este campo de problemáticas, si tuviéramos que establecer un cerco, digamos, si tuviéramos que decir, che, vamos a tratar de, aunque sea esquemáticamente, aunque sea artificialmente, vamos a tratar de recortar estos problemas de otros problemas humanos. Es una maniobra artificial, nada se recorta de nada, ¿no? Es como decir, lo vocacional es distinto a las problemáticas amorosas, a las problemáticas afectivas, y no, la verdad que no. O sea, es una forma de acercamiento, este recorte, que también permitiría que la maniobra fuera recortamos artificialmente para después devolverlo al conjunto de temáticas por el que está atravesado. En ese punto, lo vocacional no puede desentenderse de otras cuestiones humanas. De hecho, yo me encuentro en consultas de orientación vocacional hablando de las relaciones sexuales de las personas que me consultan, de las relaciones afectivas, de las problemáticas familiares. ¿Por qué? Porque es imposible separarlo de todo eso. Así todo, la maniobra es, tratemos de ver si podemos identificar de qué hablamos cuando hablamos de problemáticas vocacionales o de lo vocacional como campo.
Y lo que decimos ahí es que lo vocacional es ese conjunto de problemáticas relacionadas con el sujeto y la elección de lo que va a hacer en su vida. Es decir, todo aquello que tenga que ver con el conjunto de problemáticas relacionados con el sujeto y la elección de su quehacer, y agregamos básicamente estudio y trabajo. Con lo cual estamos diciendo que hay una categoría muy amplia, que es la categoría de hacer o de qué hacer, que es todo lo que hacemos, pero básicamente lo que estudiamos o lo que trabajamos. ¿Por qué también decimos esto? Y porque lo que decimos es que estudiar y trabajar en nuestras sociedades tiene una importancia en lo que podríamos llamar los fenómenos de anclaje social. Es decir, quien no estudia ni trabaja está, como diría Robert Castell, desafiliado, está desanclado, está desatado, está por fuera de los intercambios formales que organizan la vida social. O sea, está en problemas. El que no trabaja ni estudia está en problemas. Por eso nuestras problemáticas, cuando digo nuestras, es las que nos dedicamos nosotros, este del campo de lo vocacional, tiene que ver con esos problemas del sujeto y la elección de su quehacer. Básicamente estudiar y trabajar. Y la construcción de las trayectorias que va a realizar a propósito de lo que va a elegir. Entonces, la problemática de elegir, ustedes habrán visto por ahí el último libro que sacamos en una compilación con Sergio Enrique, Elegir con sin angustia, tiranías de época y orientación vocacional, es porque decimos, bueno, la problemática con la que trabajamos es la problemática de elegir qué hacer en tiempos de tiranía, decimos. Tiranías ahí sería sinónimo de imperativos sociales, exigencias sociales, tiránicas, que nos exigen obediencia, obediencia de cumplimiento, tiranía del rendimiento, tiranía de la felicidad, tiranía del mérito, tiranía de la elección. Una autora que trabajamos ahí es Renata Salekl. Pueden buscar un videíto que no sé si está en el curso, me parece que no lo subimos ese, ¿no, Yanni? No, pero pueden No. buscarlo en Google, en YouTube. Renata Salekl, La tiranía de la elección. En la Bueno, biblioteca tenemos subido el texto, eso sí. está el texto en biblioteca. Muy bien nosotros entonces. Nos acordamos de subir ese texto. Bueno, entonces, nuestro campo de problemáticas es las problemáticas del sujeto y lo que va a elegir. En tiempos de tiranías, o sea, en tiempos en donde estamos bajo el imperio de un sistema de dominación social muy sutil, tan sutil, Laura, tenés el libro, muy bien, tan sutil que eh, obedecemos porque somos libres, como diría Byung-Chul Han. Obedecemos porque somos libres. Todos queremos hacer lo que hay que hacer. El ejemplo más claro para tenerlo en cuenta es el ejemplo de la tecnología, ¿no? O sea, todos terminamos haciendo lo que los dispositivos nos van como marcando que hay que hacer. Uno quiere resistir. Digamos, si alguno de nosotros diga, que basta, no quiero más WhatsApp, no quiero más tener contacto, bueno, sí, somos libres de decir no tenemos más celular, no tenemos más WhatsApp.
desde ya, nadie te va, pero estamos todos bajo ese dominio que tiene esa particularidad de que no es coercitivo, nadie te obliga a hacer nada, pero todos hacemos lo que todos terminamos haciendo. Esa es la gran maniobra de este sistema social que permite un fenómeno de dominación colectiva no disciplinaria como en épocas de capitalismo industrial, justamente, donde se ejercía un fenómeno de dominación a través de una lógica disciplinaria, ¿no? Esto que Foucault muy bien describe en las instituciones, ¿no? La cárcel, la escuela, el hospital, ¿no? Como los lugares de disciplinamiento social. Acá no, acá son formas eh, de un marketing sofisticado cuya dominación tiene que ver más con la seducción que con el disciplinamiento. Estamos seducidos para hacer, y quien no hace se siente como en culpa por no hacer, o se siente afuera, y aparecen lo que podemos llamar los trastornos, las patologías, los malestares propios de esta época, allí donde no cumplimos en obedecer eh, estas tiranías. Yo lo veo en la clínica, yo además de dedicarme a orientación vocacional, me dedico a la clínica psicoanalítica. Y tengo algunos pacientes que claramente traen estos temas, por ejemplo, la relación con la alimentación, con el gimnasio, está todo medido, está todo calculado. La cantidad de proteínas, la cantidad de tiempo, la cantidad de... Todo se mide. Pero me dice, ¿quién obliga a estos pibes? Pibes o no tan pibes, ¿no? También hay que decirlo. Nadie obliga a nada, pero todos casi como clones bajo este dominio. Bueno, todos estos temas son los que nos invitan a tratar de pensar la cualidad de estas problemáticas en esta época. Y este es el desafío, decir, bueno, ¿cómo se presentan estas problemáticas? Entonces, diferenciamos lo vocacional como campo y la orientación vocacional como intervención. Ahora, ¿qué pasa? Y pasa que en algunos casos esta intervención se organiza a partir de una consulta, ¿no? Alguien va a algún lugar, en el barrio hay una sociedad de fomento y hay alguien que puso orientación vocacional, un cartelito, hay un hospital, puso orientación vocacional, hay una oficina de empleo, puso orientación vocacional, o ponen otro nombre, hay un consultorio, hay una prepaga, orientación vocacional. Bueno, hay un espacio en el que se habilitan algunas formas de intervención donde la gente puede consultar sobre estas problemáticas. No sé qué hacer, no sé qué elegir, les pido ayuda para que... Entonces, parte de lo que deviene de esa adenda es que Rodolfo decía, ¿dónde están los límites entre pedagogía y psicoterapia cuando hablamos de orientación vocacional? Bueno, lo que nos propusimos nosotros es decir, bajo el mismo nombre se hacen cosas muy distintas. Una cosa es lo que hacemos cuando alguien nos consulta y organizamos un dispositivo que aloje la pregunta, que siempre es una pregunta social, que está encarnada en distintos sujetos que la organizan de su manera singular.
¿Por qué digo que es una pregunta social? Y es porque en esta época, gente, vamos al jardín de infantes o a la educación básica, vamos a la primaria, vamos a la secundaria, y cuando terminamos la secundaria, ¿qué pasa? Tenemos el UPD. Además de que tenemos el UPD, que para los que no son de Argentina, el UPD es el último primer día. Ya después vamos a dar tiempo para que cada uno, que sea, se presente brevemente. Pero el UPD es el último invento, no sé si argentino, pero bueno, acá se ha extendido. eh, es el último primer día, después viene el último día, bueno, una cantidad de rituales que el buzo, que se van poniendo el uniforme, que el viaje, que la fiesta, cualquier cosa viene bien para hacer algo con esto que es, se nos termina la ruta. Se acabó el camino, acá se termina el camino. Y algunos dicen, ahora tengo que definir el resto de mi vida. Bueno, alguien dice, tengo que definir el resto de mi vida, porque en realidad repite lo que alguna vez por ahí tuvo que ver con eso. Efectivamente, en alguna otra época de la vida social, capitalismo industrial, por ahí alguien pensaba a los 18 años lo que va a ser el resto de su vida y efectivamente lo hacía el resto de su vida. Bueno, ese mundo ya no existe. Está claro que no existe. Pero ¿qué es lo que existe? Existe ese momento de terminar la escuela secundaria como el momento en que se presenta la pregunta de una manera muy virulenta y con un carácter que podríamos llamar inaugural. O sea, ahí arranca la pregunta por primera vez. Es la primera vez que alguien se enfrenta, ¿qué quiere ser de mi vida? Es que nunca lo pensó antes, sí, por ahí lo pensó en algún momento, jugueteó con la idea, charló con los vecinos, con la abuela, con la novia, sí, no es que nunca se habló del tema, pero acá se acabó. O sea, acá tengo que tomar una decisión. Entonces, ese momento, que lo tiene hace muchos años, persiste y cursa con todo este circo de todas las cosas asociadas con ese momento. Circo que por otro lado nos trae bastantes complicaciones a los que trabajamos en las instituciones escolares, digamos. Bueno, yo actualmente ya no, pero durante mucho tiempo había que lidiar con estos temas. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo laburamos? No es fácil. Los pibes vienen todos borrachos el primer día de clase, entran, no entran, los acompañamos, hay un adulto que está con los chicos en esa fiesta, alguien se alquila un boliche, hay un padre, todo es un conjunto de temas vinculados con este tiempo, con el tiempo de terminar y de comenzar una nueva etapa. Entonces, si este tiempo es tan movilizante que genera todas estas cosas, podríamos decir que sería deseable generar un espacio para alojar esta problemática de alguna manera. Un espacio que aloje esta problemática y que invite a tramitar de algún modo este tiempo de terminalidad y de inicio de nuevas etapas. Entonces ahí no hay consulta necesariamente, puede haberla, pero no hay necesariamente consulta. Ahí lo que hay es gente que transita un tiempo en el que va a terminar un trayecto académico
y que se enfrenta con la pregunta social de qué voy a hacer de una manera particular para cada una de estas personas, llamada jóvenes escolarizados, jóvenes escolarizadas, que están por terminar y que tendrán que empezar a construir su respuesta de lo que van a hacer después de la escuela. Bueno, entonces ahí decimos, che, podemos pensar un dispositivo que no se organiza a partir de la demanda de cada persona, sino ofrecer un dispositivo que aloje esta pregunta y que permita tramitar mejor este tiempo. Bueno, a eso llamamos intervención en orientación vocacional en las instituciones educativas. Lo que vamos a hacer ahí es bien distinto de lo que vamos a hacer en los consultorios cuando atendemos a alguien que nos consulta. Sea individual o sea grupal, no va a ser lo mismo. No debería ser lo mismo. Porque en la escuela, si hacemos algo, nadie nos consultó, pero tenemos que hacer algo y la respuesta para mí es, sí, no tengo dudas, tenemos que hacer algo. O solamente vamos a tratar de ver cómo gestionamos los bolonquis asociados con estas fiestas y estas cosas que los chicos y las chicas hacen. Bueno, es muy poquito eso, ¿no? Solamente gestionar. Vamos a tratar de conversar, de pensar, de hacer algo. En todo caso, vamos a tratar de que estos jóvenes se contacten con el mundo para saber qué hay para hacer en la vida. ¿Quién, si no es la escuela, la que invita a poner en contacto a las personas con el mundo de las posibilidades para hacer, con saber cómo están organizados los trayectos académicos posteriores a la escuela secundaria, cómo está organizado el mundo del trabajo? Bueno, en fin, todo eso entendemos que la escuela debería ser. Y nosotros, como especialistas en este campo, deberíamos tener ideas de cómo hacemos ese laburo en las escuelas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este curso, porque aquí también vamos a tratar no solo de transmitir algunas ideas de cómo organizar un dispositivo cuando alguien nos consulta, sino también cómo organizar un dispositivo para trabajar en una institución educativa, donde no hay consulta. Solamente están ahí, cursando su último año. Tema que sería válido para la terminalidad de la escuela secundaria, pero también sería válido para la terminalidad de los estudios superiores. Piensen muchos de ustedes que por ahí son recién recibidos o recibidas y se están enfrentando a, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hago después de... Me clavé una carrera de 5 o 6 años, buenísimo. La sensación es, ahora que terminé, siento que sé menos que cuando empecé, y además tengo que ir a laburar. Bueno, entonces, ¿hay algún dispositivo en las instituciones para acompañar esos tiempos? Entonces tenemos intervenciones que llamamos psicológicas, para cuando alguien nos consulta, intervenciones pedagógicas cuando pensamos un dispositivo en instituciones educativas, y después tenemos, bueno, una tercera pata de la intervención, que justamente es el gran desafío para todos nosotras y nosotros, que es cómo nos dirigimos a las poblaciones que no nos consultan, pero que tampoco están más en las instituciones educativas, porque no llegaron a terminarla, se fueron antes, o porque terminaron y no están ni laburando ni estudiando. Y ahí hablamos de poblaciones vulnerabilizadas por un sistema social
que los expulsa y que terminan siendo sujetos con derechos a medias, ¿no? El derecho a elegir qué hacer es un derecho vulnerado. Y nosotros queremos, como posicionamiento ético, político, ideológico, pensar una práctica que no sea una práctica reproductora de privilegios, sino una práctica destinada a toda la población, independientemente de las condiciones particulares de cada uno. Sujetos con discapacidad, sujetos borrachos, sujetos presos, sujetos sin laburo, sujetos de lo que sea. Nosotros estamos ahí para tratar de acercarnos, a acompañar a las poblaciones que han sido descartadas, expulsadas del sistema social, y el gran desafío es poder pensar también una práctica que permita acompañar a estos sujetos en las búsquedas de sus propios caminos de vida. Fíjese lo que yo digo, es acompañar a los sujetos en las búsquedas de sus elecciones y de sus trayectorias de vida, porque es eso lo que hacemos siempre. Nuestra misión en este campo es generar dispositivos que nos permitan acompañar y sostener esas búsquedas. No estamos para dar respuestas de lo que cada uno tiene que hacer en la vida. Por eso, la orientación vocacional no es tal orientación ni es tal vocacional. No es orientación en el sentido estricto porque no le decimos al otro a dónde tiene que ir ni por dónde tiene que ir. Sostenemos su búsqueda, acompañamos su búsqueda, pero no orientamos en el sentido estricto del término. Porque orientar en el sentido estricto del término es cuando a mí me preguntan, Sergio, ¿vos sos porteño? Sí. ¿Vivís en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Ah, ¿me podés decir dónde queda el obelisco? Mira, el obelisco queda en la intersección de dos avenidas muy emblemáticas de la ciudad, la avenida Corrientes y la avenida 9 de Julio. Ahí está el obelisco. Eso es orientación. Si alguien me pregunta, ¿dónde está el obelisco? Y yo le digo, obelisco, interesante pregunta, obelisco. ¿Y a vos qué te remite el obelisco? ¿Qué te hace pensar, obelisco? Es un, es un monumento muy emblemático de la ciudad. ¿Lo viste alguna vez? ¿Lo puedes asociar con algo? Bueno, eso no es un orientador. Y nosotros, como profesionales, tendemos más a hacer esto último que acabo de decir que lo primero. Es decir, cuando alguien se pregunta por algo, es invitarlo a pensar sobre aquello que está preguntando y que vaya hurgando en su propia historia, en su propio recorrido, ¿qué le pasa con esa pregunta? Es que nunca respondes nada, Rascobán. Sí, puedo responder algo. Pero si respondo algo, lo hago con el sentido de relanzar la pregunta. Si respondo algo, es justamente para que algo no se estanque ahí, porque en todo caso, si yo por no responder rompo un juego y no me sirve de nada, me quedo anclado en una posición ética demasiado ortodoxa e impido que haya una dinámica donde la búsqueda se vaya relanzando. Entonces, si alguna vez respondo algo, me autorizo a hacerlo en el sentido que creo que ahí esa respuesta puede habilitar nuevas preguntas y que el recorrido se vaya renovando. Entonces, hay algo de la escucha y hay algo de lo artesanal en ese trabajo, de saber si hay que responder en algún momento o no. En general la respuesta es no, no estamos para responder, pero así y todo, hay momentos que conviene hacerlo en función de la escucha que cada uno tiene ahí puesta en juego, en el sentido de lo que estaba diciendo recién. Una escucha
que por ahí habilita a que algo se vaya dinamizando. Entonces no es orientación y sí es acompañamiento y sostén. Y no es vocacional porque de la mano del psicoanálisis, el deseo, como habrán leído por ahí en alguna de las placas que fuimos difundiendo el curso, en las redes, no sé si alguno de ustedes lo vio, una de esas decía, el deseo es un deseo sin objeto. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no lo digo yo, es como una máxima del psicoanálisis, ¿no es cierto? O sea, eh, hay algo del lugar de la falta en la estructuración del sujeto humano. El sujeto que está vivo es un sujeto de deseo. Y el deseo nos mueve, nos motoriza en la búsqueda de algo que nunca se termina de alcanzar, en tanto que estemos vivos. Por supuesto que el sistema capitalista se monta en esta lógica de estructura y propone objetos concretos que supuestamente satisfagan la búsqueda. Bueno, es la lógica del consumo. Pero esa lógica del consumo también es una lógica interminable. Podemos comprarnos el mejor auto, la mejor heladera, el mejor smartphone, el mejor, y no se acaba nunca. Bueno, y la lógica del capitalismo es justamente la que permite seguir estimulando esa búsqueda sabiendo que nunca se va a terminar. Si el sujeto es un sujeto de la falta que busca un objeto que nunca se termina de alcanzar, es como el horizonte, decimos por ahí. Cuando uno se embarca y ve la línea del horizonte, va en un botecito, va en un kayak o va en un crucero, lo que quieran, y ve la línea del horizonte en el mar, la línea del horizonte la vemos, todos la vemos, pero obviamente que sabemos que es una línea imaginaria. La vemos, pero esa línea, a medida que vamos navegando hacia el horizonte, ¿qué pasa? La línea se corre. Eduardo Galeano, al hablar de esto, ¿no? Hizo esa referencia a la utopía, donde dice, bueno, la utopía es como el horizonte. Caminamos 2 pasos, se mueve 2 pasos. Caminamos 5 pasos, se mueve 5 pasos. Entonces la pregunta que se hace Galeano es, ¿y para qué sirve la utopía? Para caminar. ¿Para qué sirve el deseo? Para movernos, para activarnos. Mientras estemos vivos, estamos bajo ese dominio del deseo. También puede ser deseo del otro, donde ahí quedamos ubicados como objeto de deseo del otro. Y entonces quedamos clausurados como sujetos, aspecto que en los espacios de palabra tratamos de trabajar con aquellos que se animan a hacerlo. Pero si el sujeto es un sujeto de la falta en búsqueda de un objeto que nunca se termina de satisfacer, ¿cómo podríamos hablar de la vocación? Porque si uno hablara de la vocación, quiere decir que lo encontró. Ya tengo mi vocación, ya la encontré. Entonces deja de ser un sujeto deseante. Por eso, la vocación como tal no termina nunca de encontrarse y siempre está en una búsqueda incesante y en algún sentido esa búsqueda, decimos también por ahí, es contingente, no es necesaria. No hay una media naranja para cada uno de nosotros, que es uno de los mitos también. Encontré mi media naranja, en el amor o en el trabajo. Bueno, es una construcción imaginaria.
Cuando digo que es una construcción imaginaria, lo que estoy diciendo también es que no digo que alguno no crea tenerla. Fenómeno. Vos querés tenerla, está muy bien. El problema no es si vos querés tener una vocación. Si vos querés tener una vocación, está fenómeno. El problema es que la gran mayoría de seres humanos sufren y padecen por sentir que no tienen aquello que suponen deberían tener. Y nosotros lo que tenemos que hacer es decir, no te calentes, no busquen más, no seas insistente con esa búsqueda, porque no es por ahí la cosa. Entonces, como profesionales de este campo, en lugar de reforzar la idea de la vocación, intentamos desarmarla, porque entendemos que ese movimiento habla mucho más de la condición humana que reforzar una idea imaginaria. Entonces, en este recorrido que fuimos haciendo en estos últimos años, desde este paradigma, de lo cual obviamente yo no puedo eludir mi responsabilidad en el armado de este posicionamiento, pero que también se nutre con muchos otros autores, muchos otros colegas, ¿no? De decir, bueno, tendremos que ir construyendo también nuevas categorías conceptuales que hablen de estas problemáticas. Entonces, allí cuando se hablaba de identidad vocacional como algo que coagulaba, porque de hecho en el libro de Rodolfo, en el mismo libro que él en esa adenda se critica, tiene una categoría que es identidad vocacional. Es decir, es más, dice que la orientación vocacional es la práctica para tratar de promover la construcción de identidades vocacionales. Bueno, es todo lo opuesto a lo que nosotros nos proponemos. No es promover identidades vocacionales, es acompañar la construcción de itinerarios vocacionales. Entonces nos vimos obligados a, bueno, qué expresión encontramos para dar cuenta de esta dinámica que no coagula, que no se cierra en la lógica de lo uno, sino que habla de lo múltiple, de lo variado. Y entonces itinerario vocacional es una expresión mucho más generosa para pensar eso. La intervención sociocomunitaria, para cerrar lo que venía diciendo, es la tercera de las formas de intervenir en orientación vocacional. Tiene la particularidad que todas las llamamos orientación vocacional, pero en todas hacemos cosas distintas. Y a pesar de hacer cosas distintas, en la intervención psicológica, en la intervención pedagógica y en la intervención sociocomunitaria, todas comparten un mismo posicionamiento ético y una misma concepción de sujeto. El sujeto como sujeto de la falta, el sujeto como sujeto de derecho, el sujeto en clave de trama social y una ética que tiene que ver con la ética de la otredad, el registro y el reconocimiento que los sujetos con los que vamos a trabajar son otros en sus propias búsquedas de cómo vérselas en la vida. Y entonces nosotros nos corremos de un lugar directivo, de un lugar orientador, y por eso, como aparecía también en alguna de las placas en las redes, por ahí nos ubicamos más en posición de desorientadores que orientadores. Desorientadores como una maniobra de extrañamiento frente al otro. Lo peor que podemos hacer es decir, te entendí, ya sé lo que te pasa. Hay algo de la extrañeza, hay algo de lo enigmático del otro que tenemos que seguir sosteniendo en nuestra práctica, como garantía
de no colonizar al otro, sino permitir que el otro sea un otro frente a nosotros. Exacto. Emanuel Levinas. Estimadas y estimados, estimades, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que nos vamos a marear y mucho, en el que vamos a tratar de pensar y en el que esperemos podamos formar una comunidad de aprendizaje, de intercambio, en estos 3 intensos meses que vamos a compartir. Me acompaña desde la edición pasada del curso Janina Lineski, que ha sido cursante de la especialización en la carrera que tenemos en la UNTREF y en Apora, que es una carrera interesante eh, porque es variada en los, en las formas de pensar estos temas. Por supuesto, yo soy docente fundador de la carrera y sigo dando clase hasta el día de hoy, todavía me aguantan. Y Janina eh, terminó su especialización con un hermoso trabajo final que no sé si ya lo pusiste, ahora vas a contar. Y luego se incorporó a la cátedra que tenía en la Universidad de Palermo, que luego quedó a cargo de la actual doctora Vanina Darayo en esa cátedra, que sigue esta línea de trabajo que inauguramos en el año 2000 en la Universidad de Palermo, cuando estaba como directora de la carrera Martina Casullo, que por ahí algunos de ustedes, si estudiaron psicología, por ahí la han escuchado o la han leído. Interesante porque Martina era una psicóloga muy anclada en una lógica psicométrica y así todo, muy generosa ella, le interesó que la cátedra fuera, tuviera a cargo de alguien que no comulgara con sus ideas y que generara un espacio de pluralidad en esa formación. Y bueno, y Yani desde el año pasado se incorporó a la tutoría en este curso, así que armamos equipo en una sintonía muy, muy interesante y nos va a acompañar a lo largo de estos 3 meses. Va a ser ella la que va a estar más en contacto con cada uno de ustedes en todo lo que hace al seguimiento de la cursada. La cursada, por supuesto, tiene la particularidad de que cada uno va a cursar como quiera, ¿no? Eh, por supuesto, para nosotros, la expectativa que tenemos es que se exprima lo más posible el curso y que nos expriman a nosotros también en el sentido de, 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 de preguntarnos, de poner en juego inquietudes. Por eso hay foros de intercambio, que la idea es que puedan participar, que nos animemos a participar. No hace falta, no hace falta, no, sería deseable, mejor dicho, que el foro no sea un lugar donde cada uno se vaya a lucir, sino que sea un lugar de preguntar, de poner en juego las cosas más elementales que por ahí eh, nos cuestionamos. De hecho, eh, este primer encuentro yo hablé demasiado, como siempre termino haciendo, aunque siempre le digo a Janina, bueno, vamos a empezar a generar un intercambio y yo pongo primero y me voy, pero el próximo encuentro sí va a ser un encuentro de principio a fin de intercambio.
donde va a estar organizado a partir de las preguntas que se le fueron generando luego de las primeras 6 clases o 5 clases, porque la sexta va a ser el día que nos volvamos a encontrar. ¿Eh? Eh, y por supuesto, ahora, antes de despedirnos, una presentación muy, muy mínima de cada uno, porque después está el foro de presentación en el campus, que vimos que algunos ya se presentaron. Eh, bueno, permitir que cada uno muy brevemente diga su nombre y apellido, eh, qué hace acá, por qué está acá, digamos, ¿no? Eh, qué lo mueve a esto, y, y con eso nos vamos a despedir. ¿Eh? Eh, Así que, Janina, te cedo la palabra a vos, te cedo la coordinación de dar la palabra a cada uno de los participantes y, por supuesto, eh, muy contento de mi parte de que estén aquí. Eh, Hay gente de muchos lugares del país, hay gente de otros países de Latinoamérica y eso nos da mucha satisfacción y, por supuesto, nos genera mucho desafío, ¿no? El tratar de estar a la altura de las expectativas que este curso seguramente les ha generado y el esfuerzo que implica para cada uno y cada una de ustedes hacerlo en términos económicos, en términos de tiempo, de dedicación. Así que esperamos que esas expectativas que nos trajo hasta aquí se cumplan y en gran medida se puedan superar también. ¿Eh? Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, gracias, Sergio. Yo tomo la palabra muy brevemente, más que nada para comentarles que quienes aún no pudieron acceder al campus, no sé, hay algunas personas que ya vi que estuvieron participando, pero si alguien tiene algún inconveniente, me puede escribir a mi mail, ¿sí? Que es el que seguramente le llegó de parte de la administración de Punto Seguido, y que ahí van a encontrar un archivo que se llama Condiciones para certificación del curso, donde, bueno, está explicado un poco algunas cuestiones más formales que sí nos interesa remarcar, que tiene que ver con que el campus, donde está subida, digamos, donde se suben todas las clases semanalmente, las 12 clases, en los distintos formatos, como ya comentó antes Sergio, va a estar abierto, digamos, disponible hasta el 23 de julio, es decir, un mes después de que finaliza el curso. Y luego ya no van a poder acceder, por eso es importante que vayan descargando todo el material, la bibliografía que está subida en la biblioteca y demás, porque después sí digamos, el acceso ya va a ser limitado. Eso por un lado, por otro lado van a encontrar ahí las distintas modalidades para certificar el curso, que tiene que ver con que, bueno, quien desee ir por el certificado de participación, hay algunos requisitos, que es participar de alguno de los foros y completar una encuesta, y quienes deseen recibir el certificado de aprobación de la cursada, lo que se pide es la participación en los foros y además presentar un trabajo y aprobar este trabajo al finalizar la cursada. Ahí está detallada también la fecha de entrega. Digamos, este trabajo es un trabajo breve de 5 carillas máximo, donde la idea es que ustedes puedan tomar alguno de los temas que se trabajó a lo largo de la cursada, algún tema que los convoquen particularmente, que los preocupe, que quieran retomar, algo que tenga que ver tal vez con sus propias experiencias o su práctica laboral, digamos, y que puedan relacionarlo con los temas de, obviamente, la bibliografía que fuimos trabajando a lo largo de la cursada. Y bueno, eso comentaba que puede ser de forma individual o grupal también. Hicimos máximo 3 personas, pero bueno, cualquier cuestión en particular me pueden escribir con respecto a esto del trabajo. Y creo que de estas cuestiones formales, nada más, ¿no? ¿Me estoy olvidando algo, Sergio? Lo traté de decir rápido para no quitar mucho tiempo. Bueno, entonces ahora sí, ¿quién quiere tomar la palabra para empezar a presentarse? Ahí, como decía Sergio, algo breve, pero para que nos vayamos conociendo.
¿Quién se anima a romper el hielo? ¿Sabes qué, Yanni? Vamos a hacer una cosa más. Ahí Melanie habló. Si no, yo te diría que seas vos la que va asignando Dale, la palabra, me parece más fácil. perfecto. Cada uno dice tres palabras, cuatro a lo sumo. ¿Eh? Bien. Melanie, entonces. Arranco. Bueno, mi nombre es Melanie. Estoy muy contenta de estar acá. Soy psicopedagoga, trabajo en recursos humanos hace un tiempo largo ya. Y la orientación vocacional, bueno, vamos a nombrarlo así. La verdad que me llama la atención hace un tiempito largo también, así que muy contenta de estar acá y compartir. Gracias. Gracias, Melanie, bienvenida. Daniel, Daniel, ¿Qué tal? Buenas noches. También muy agradecido de este curso, después de haberlo leído a Sergio, poder estar ahora en vivo con él. La verdad que es emocionante. Y bueno, nada, con estas expectativas de poder adentrarme en esto que es orientación vocacional, y ahí nomás lo dejamos, porque somos un montón. bien, gracias, Daniel. Evelyn, Evelyn, Hola, bueno, sí, aquí estoy. El tiempo que tardé en sacar el muteado. Bueno, aquí estoy con muchas expectativas. En realidad me empieza a como interesar mucho este campo a partir de que eh, algunas personas empiezan a consultarme. El año pasado, por orientación vocacional, empecé yo a vivir en una ciudad nueva y a partir de mi título de psicólogo empiezan a consultarme y yo empiezo como a intentar adentrarme en eso y lo escuché a Sergio el otro día, lo escuché, pero no era del otro día la charla, en una charla con Silvia Bacher y me quedé mucho pensando en esto de la intervención sociocomunitaria, especialmente con personas adultas, ancianas tal vez, y bueno, me interesó mucho y a partir de eso estoy aquí. bárbaro, gracias, Evelyn. Bienvenida. Florencia, Sena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Florencia, soy psicóloga, hace años que trabajo en lo que es orientación vocacional y estoy acá justamente porque me parece como importante seguir revisando, así como hablabas, Sergio, en lo conceptual, ¿no? Porque muchas veces uno durante tantos años también va viendo que va mutando un montón de aspectos que tienen que ver con la intervención y cómo también podemos alojar al otro, ¿no? Bueno, en nuestras prácticas. Así que estoy acá para seguir revisando conceptos, para seguir revisando las intervenciones y ver cómo podemos construir entre todos, todas, digamos, esto. Gracias. Gracias, Florencia. Micaela, Hola, buenas noches. Bueno, yo soy psicopedagoga, me recibí en el 2024 y estoy empezando a incursionar en este campo. Me pasa un poco como Daniel, la verdad es que me siento emocionada porque trabajamos mucho a Sergio Rascobán y lo leímos un montón en la Facu y poder estar, compartir y escucharlo, la verdad es un privilegio. Así que bueno, con muchas expectativas y muchas ganas de seguir formándome. gracias, Micaela. Lilén, Sí, hola, buenas noches. Bueno, soy Lilén, soy psicóloga, hago clínica psicoanalítica y últimamente estoy con muchos pacientes adolescentes y bueno, me dije, necesito como un montón de herramientas y el enfoque eh, de- del curso, nada, me parece sumamente interesante viniendo de la clínica psicoanalítica. Eh, eso. gracias, Lilén, bienvenida. Ahí Martina levantó la mano. ¿Quieres tomar la palabra? Sí, gracias. Estoy próxima a recibirme en psicología. En psicología soy de Uruguay y me parece una locura poder acceder a un curso en donde tenga al autor de todos los libros que leí, de todas las, como la teoría,
Me parece una locura y me parece que está buenísimo, también estoy re emocionada y con todas las ganas del aprobado y del certificado y de todo. Así que nada, en estas, que me encanta. Miren, gracias, Martina. Seguimos con Julieta. Julieta. Hola, bueno, yo soy counselor y coach. Me especializo en adolescencia y familia. Y bueno, estoy acá porque resueno mucho con el paradigma crítico. Creo que es mi manera de... siempre tuve como esa manera de procesar la realidad. Entonces, encontrar estos espacios donde me hacen pensar y me llevan a más, creo que para mí me siento en mi salsa, digamos, como disfrutando y aprendiendo y es muy valioso para mí eso, porque tampoco encuentro muchos espacios así que, nada, feliz. Gracias. Gracias, Julieta. Lina. Lina. Sí, acá estoy. Yo soy psicóloga. Hace bastantes años que trabajo en clínica psicoanalítica y como quizá planeando ahora, tomando este concepto de itinerario vocacional, tenía ganas de hacer otra cosa, tenía ganas de incorporar la orientación vocacional que siempre la venía haciendo de manera individual, a dar un salto por ahí a lo grupal o a trabajar con personas mayores. Y bueno, y sentí que necesitaba una herramienta que, como dicen las colegas, Sergio Rascobán es alguien que hemos leído toda la vida. Así que muy contenta de estar acá. Gracias, Lina. Seguimos con Nadia. Hola, bueno, mi nombre es Nadia. Yo también muy contenta y emocionada porque me recibí hace 2 semanas de psicopedagoga y Felicitaciones. gracias. Y bueno, en la materia de orientación vocacional, que se llamaba así, trabajamos mucho a Sergio y bueno, es un honor también escucharlo. Y trabajamos desde el paradigma crítico y bueno, para mí lo primero que quise hacer fue un poco adentrarme en este curso por eso, por motivada por ese deseo de seguir aprendiendo y seguir por este camino. Bien, bienvenida, Nadia. Natalia. Hola, buenas noches. Bueno, primero eso, estoy muy contenta de poder participar en el curso. Soy psicóloga, me especialicé en clínica de las infancias y adolescencias. Ya hace un tiempo trabajo en clínica privada, también en Ulloa, en otro espacio también de salud público. Y bueno, la idea era conversar, ampliar la escucha, la mirada para poder acompañar tanto a, bueno, a las adolescencias, a las infancias y a las madres y a los padres, ¿no? En esta búsqueda de los tips con los que llegan, poder romper un poquito esa dinámica y eso, ¿no? Acompañar de otra forma. Así que gracias. Gracias a vos, Natalia. Seguimos con Ayelén. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ayelen Sepúlveda, soy de Mendoza. Me recibí hace 2 años de psicóloga y bueno, la orientación vocacional siempre me llamó mucho la atención, siento mucha curiosidad. En lo personal me pasó y bueno, ahora me gustaría profundizar un poco más en lo conceptual para trabajar y bueno, Sergio Rascobán atravesó también mi estudio, así que un honor y gracias, muy emocionada también. Bienvenida, Ayelén. Belén Martínez. Hola, yo también me recibí hace poquito en marzo de psicóloga
y tuvimos prácticas en el 2024 de orientación vocacional. Y a partir de eso me quedé con muchas preguntas y el interés por aprender a construir dispositivos grupales, ¿no? Desde la orientación vocacional. Así que por eso estoy acá. Estoy muy contenta de estar. Gracias. Gracias, Belén. ¿Aldana? Hola, Aldana. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Aldana, soy licenciada en psicopedagogía, me recibí en noviembre del año pasado. Elegí esta profesión gracias justamente a orientación vocacional y lo que despertó esta necesidad de hacer este curso es poder tener un poco más de herramientas. Tengo un hermano de 17 años que está en esta necesidad de su búsqueda, de saber qué hacer. Entonces, bueno, un poco esto de poder llenarme un poco más de herramientas, de información y de informarme para poder ayudarlo a él en su búsqueda, poder acompañarlo. Así que bueno, nada, tengo muchas expectativas de este curso y también Sergio fue una persona que leímos mucho en la carrera y es un placer poder estar acá. Gracias, Aldana. Laura. Bueno, hola a todos. Comparto mucho de lo que dicen. Soy psicopedagoga, trabajo en escuela. Mi formación o mi trayectoria es ser psicopedagoga de escuela. Y me gustó mucho esto que dijo Sergio de a partir de mañana lo voy a tomar y mi equipo de orientación va a pasar a llamarse equipo de desorientación porque creo mucho en eso, también me posiciono en el paradigma de complejidad crítico y creo mucho en esto de que hay que hacer mucho ejercicio para no pisar el palito y dar las respuestas que nos vienen a pedir y los tips, ¿no? Que se usa ahora hablar de ese término, ¿no? Y uno a veces pica, digo yo, y responde. Entonces me parece, me gustó mucho lo que escuché hoy. Comparto la emoción de poder compartir con, valga la redundancia, con Sergio el espacio. Me gustó mucho esto, ¿no? De no de complejizarlo y de corrernos de algunos lugares a donde nos invitan a caer, ¿no? Me parece que de eso se trata nuestra profesión, nuestras profesiones, ¿no? Todos los que elegimos acompañar. Me gustó mucho también esto, acompañar, sostener y orientar, ¿no? Poder como ubicar nuestra tarea en esas palabras y resignificarlas. Así que gracias y también súper entusiasmada por todo lo que tenemos por delante. Gracias, Laura. Bienvenida. Seguimos con Inés. Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Inés, yo soy profesora en Ciencias de la Educación. En realidad en la formación no vimos mucha orientación vocacional, sino que sobre el último año. Y el año pasado decidí hacer la diplomatura en la Universidad de San Isidro sobre orientación vocacional y ahí es donde conozco a Sergio porque lo leímos bastante. Y bueno, cuando vi que estaba presentando esta propuesta del curso, me interesó mucho el enfoque crítico y por eso es que estoy acá, para recaudar más herramientas. Y bueno, estoy muy conforme con la clase y muy contenta de participar. Gracias, Inés. Aldana. No se Yo te ya hablé escucha, Aldana. recién. No, ¿Me escuchas? Aldana Valdés. Perdón. Tenemos varias Aldanas. No se te escucha. Si querés, ahí pasamos con alguien más mientras resolves el tema del micrófono. Noelia. Noelia, estás congelada la imagen, pero no sé si es... ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Bueno, soy de la ciudad de Mar del Plata, soy profe de filosofía y terminé psicopedagogía el año pasado, en diciembre. Pero bueno, medio como también en esta búsqueda a partir de una formación más de psicoanálisis, una profe me acercó a algunas lecturas de Sergio y bueno, y ahí empecé como a encontrar un poco la beta, bueno, de cómo por ahí el psicoanálisis podía dentro de
esta disciplina, sostener la pregunta por el deseo, ¿no? En este sujeto en falta, que pareciera ser como algo medio anticultural, ¿no? Decir que somos sujetos de la falta y sostenerlo para poner a trabajar ahí la pregunta por el deseo propio. Así que bueno, gracias por esta posibilidad de tejer algo diferente. Gracias, Noelia. Lina, creo que tenés el micrófono abierto. Si podés silenciarte, ahí va. Seguimos con Hassan. Hassan, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Hassan, y no soy terrorista. ¿Qué tal con todos? Me llamo Hassan, soy de Perú. Hola. Eh, Me parece que soy el único no psicólogo, pero es lo bonito de lo multidisciplinario de estos espacios. Sinceramente, me he pasado subiendo la escalera que me ponían al frente hasta que llegué al final y decía, esto no me gusta. Pasé 15 años así, entonces descubrí que todos los talleres que daba terminaba hablando de esta cuestión que es vocación y decidí pues meterme más de lleno, me topé con Sergio, me topé con el curso y me topé con ese espacio lleno de personas haciendo lo mismo. No sé si hay alguien más de Perú aquí, pero aquí está muy poco desarrollado el tema y obviamente lo que busco es tomar herramientas, contribuir de a pocos aquí, a estudiar más adelante ya los estudios que corresponden después de la universidad. Especializarme en esto para poder ayudar a las personas jóvenes que quizás tuvieron el mismo dolor que yo y de alguna forma se lo podría ayudar y resumir, ¿no? Entonces, gracias por el pase y un gusto con todos. Gracias y bienvenida. Florencia Iglesias. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Florencia, soy licenciada en psicología, recientemente graduada de la Universidad de Flores. La orientación vocacional para mí es un tema que siempre me interesó, primero porque pasé por un proceso de orientación cuando elegí la carrera de psicología y después al finalizar en la carrera fui ayudante de cátedra de la materia de OVO en la Universidad de Flores. Hice mi tesis en relación al área de la orientación vocacional con mujeres docentes jubiladas. Y bueno, para mí es un gran honor estar acá porque a Sergio lo hemos leído, trabajado muchísimo. Y en este momento estoy en la gran pregunta de vuelta de qué hacer después de recibirme. Así que bueno, encontré este curso, me lo recomendaron y tengo muchas expectativas de poder encontrar las herramientas que siento que me faltan para poder acompañar, digamos, esta construcción de los itinerarios vocacionales, como decía, más desde, no sé si hasta un fin, pero como encontrar esas herramientas que siento que me faltan para dar un cierre o por lo menos un acompañamiento más global a una persona. Y con ganas de empezar a ejercer. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Florencia. Cintia, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches. Soy de Costa Rica. Yo no escuché por ahí a otro de Costa Rica y no soy psicóloga, soy orientadora en nuestro país, orientadora de profesión y básicamente de orientación vocacional es, ¿verdad?, propio del profesional en orientación acá. 4 años, 5 años de estar ejerciendo y 4 años sí con estudiantes de último, ¿verdad? De último año, eligiendo su profesión, qué voy a hacer, para qué vocación, ¿verdad? Actualmente tengo 52 estudiantes a cargo, ¿verdad? En ese proceso de qué es lo que voy a estudiar cuando salga de acá. Entonces, creo que me apasiona lo que es orientación vocacional. Creo que hay que darle como el interés que tiene, la importancia que tiene. Y por ahí me recomendaron también el curso. El año pasado no logré, ya había pasado mucho tiempo, entonces por ahí estoy dándole seguimiento y pues muy contenta, la verdad, y también bonito la parte aquí multidisciplinaria. No sé si hay otro orientador por ahí,
pero actualmente pues ejerciendo mucho esto y buscando herramientas para que los muchachos y muchachas estén como con mucha información, porque realmente esto sí es un acompañamiento, no es decir directamente qué debe hacer, sino este acompañamiento y bastante información para que ellos se sientan pues un poco tal vez más confiados. Y esto es un tema que tiene mucho que conversarse y que dice, y es bastante tiempo que vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, Cintia. Martina, ¿estás por ahí? Martina Sánchez. Sí, ¿Vos ya hablaste? yo sí. Sí, perfecto. Entonces, claro, se me van moviendo los cuadraditos, no es tan sencillo esto. Florencia Sena creo que también ya se presentó. Carolina Tiano, Hola, buenas noches. Bueno, no hola. me anda la cámara, así que va a ser una presentación a medias. Soy de Córdoba, soy psicopedagoga, trabajo en lo que es atención clínica y en principio me sumé a este curso para ampliar un poco en lo que es orientación vocacional, pensando en acompañar más en el espacio eh, clínico y se me dio justo también de ingresar a un equipo de orientación. Me gustó el término de equipo de desorientación que utilizó Laura. Y así que bueno, es como doblemente eh, motivador para mí esto de formarme y ampliar y conocer. Y me gustó mucho esta mirada de ampliar en la técnica para poder dar buenas preguntas a las preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Carolina. Creo que ya estamos todas, Yo ¿no? creo que sí. ¿Todos, todas? Sí, bien. Bueno, de mi parte agradecerle mucho las palabras, las generosas palabras que han tenido y como decía antes, con toda la expectativa de poder estar a la altura de las expectativas que genera esta experiencia. Decirles que para aquellos que se acercan aquí con la expectativa de tener herramientas para el trabajo concreto, paciencia, porque eso viene en la segunda parte del curso. Entonces, sepan de que las primeras clases son las que tienen que ver con el andamiaje teórico, los ladrillos que tenemos que construir, para que una vez que tengamos claro muchos de esos temas, podamos acercarnos al territorio a trabajar sobre dinámicas, técnicas, recursos. Hay una potente caja de herramientas que se van a llevar de este curso. Lo que sí, saber esperar es una de las 4 E de la clínica que proponemos aquí, ¿no? La espera. Por otro lado, contarles que hablando de técnicas, por hacer este curso, ustedes van a recibir de manera gratuita el uso de imágenes ocupacionales online. Van a tener acceso a 3 usos para poder probar esa técnica eh, a nivel online. Se lo vamos a crear el usuario y la contraseña ya, repito, en la segunda parte del curso, pero anunciarles que van a tener acceso al material. Por último, contarles que, bueno, lo que decía Cintia, que es orientadora, bueno, en Costa Rica existe la carrera de orientación como carrera de grado, digamos, ¿no? De hecho, nosotros hemos dictado con el Colegio de Orientadores de Costa Rica durante varios años este curso. Imagínense hablar en un colegio de orientadores de desorientación, no fue nada fácil, pero fue muy interesante el intercambio que generamos con las amigas y con los amigos ticos. Así que bueno, vamos a respetar los tiempos, ya es hora de ir a cenar, por lo menos para nosotros aquí. Eh, y bueno, agradecerles mucho la presencia y nos vemos en el campus, nos seguimos, nos leemos y nos reencontramos en el próximo encuentro sincrónico.
Chau, chau. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, Chao, buenas noches. gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Muchas gracias. Buenas noches.